Buenas tardes, bienvenido al debate del Consejo de la Juventud de Andalucía. En esta ocasión, con motivo de las elecciones europeas y municipales, el Consejo de la Juventud ha decidido organizar un debate donde hemos invitado a todos los grupos políticos que tienen representación en el Parlamento de Andalucía para que debatan en concreto de las políticas y medidas que tienen pensadas para la juventud andaluza. Hemos echado de menos en campañas anteriores, en muchas ocasiones, el debate sobre la juventud, los problemas que tenemos los jóvenes, que no son pocos, y queremos que en estas elecciones, que son dos muy importantes, como son las municipales y las europeas, debatamos en concreto sobre las medidas que proponen los partidos para los jóvenes. Las elecciones europeas en muchas ocasiones se olvidan, en muchas ocasiones parece que no tienen importancia o los jóvenes participamos poco en ellas. Recordemos lo que pasó en el Brexit, cuando no participaron los jóvenes en unas elecciones y el resultado que tiene la no participación de la juventud. Nosotros, el Consejo de la Juventud de Andalucía, que somos un órgano de participación de la juventud, tenemos que fomentar la participación de los jóvenes y no hay mayor instrumento para la participación que el voto. Por eso animamos, sea cual sea la opción política de cada uno de vosotros, que participéis el 26 de mayo en las elecciones europeas. También en las municipales es donde podemos participar de una forma más directa y donde la Administración tiene un contacto mucho más directo con los problemas de los jóvenes. Por eso, hoy han venido representantes del Partido Socialista, de Adelante Andalucía y del Partido Popular. Todos han sido invitados, repito, y han venido los que han querido venir. Y ya, sin más dilación, os dejo con ello para que escuchemos sus propuestas. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafa, y gracias a los que asistís a este debate en torno a las elecciones europeas y municipales del 26 de mayo. Mi nombre es José María Martín, soy periodista y voy a hacer de moderador de esta cita. Nuestro agradecimiento a quien asiste, a quien también lo ve a través de las redes y evidentemente a quien comparte esta conversación, que será una conversación, entendemos que productiva, propositiva, abierta, sin establecer bloques, y con el ánimo de poder contrastar una y otras propuestas de los partidos aquí representados. Están con nosotros José Carlos García, él es coordinador general de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Andalucía. José Carlos, gracias por venir. Muchas gracias. Está también Luz Marina Dorado, ella es parlamentaria andaluza de Adelante a Andalucía. Gracias igualmente por aceptar la invitación del Consejo. Y está también con nosotros Alejandro Moyano, el secretario general de Juventudes Socialistas en Andalucía. Alejandro, gracias. Hemos establecido una serie de bloques, creemos que basado un poco en el sentido común y en la importancia que tienen estas elecciones para los jóvenes. Unas elecciones en las que nos jugamos mucho. El 50% de los europeos se declara insatisfecho con la dirección que toma la Unión Europea, a pesar de que el sentimiento de pertenencia a ella es alto, de un 68% de media, pero en España más alto todavía, de un 75%, ese sentimiento de pertenencia a Europa. Pero es cierto que algo va mal, esa insatisfacción lo demuestra, y eso se percibe también en ese eurobarómetro, que son los datos que estoy citando. También en la opinión pública nos sentimos Europa, especialmente aquí, el sur de Europa, pero seguimos hablando de Europa como si no lo fuéramos. Hablamos de las decisiones que se toman en Europa como si nosotros no fuéramos Europa. Quizá ha contribuido eso a la debilidad que ha tenido la Unión Europea en determinados periodos de la crisis económica, el papel que ha jugado en materias como la inmigración, el tema del Brexit. Todo eso en algún momento saldrá en esta conversación, siempre vinculado al interés que tendrán los ciudadanos más jóvenes sobre las propuestas de cada uno de los partidos. No hay que olvidar que el dato de la participación en las elecciones europeas es baja, estamos en un 42%, comparado con lo que ha ocurrido ahora en las generales o con la media que puede rondar el 55-60% de las elecciones municipales, por ejemplo, que también vendrá el 26 de mayo, pues es obvio que algo ocurre, ¿no? Por ello, nuestro primer bloque va a ser, si os parece, hablar sobre la conciencia que tenemos de Europa como punto de partida y de contexto. Nos sentimos europeos, empiezo por Luz Marina. ¿Qué percepción tenéis vosotros de la conciencia que tenemos los ciudadanos y que tenéis los jóvenes sobre Europa? Bueno, está claro que el tema de somos críticos con la Europa tal y como está construida, ¿no? Porque ahora mismo tenemos una Europa fortaleza, por ejemplo, una Europa
que no está velando por que se garanticen los derechos humanos fundamentales y no está garantizando una serie de medidas que facilitarían la colaboración internacional, que no están permitiendo que la solidaridad entre pueblos se dé tal y como nosotras y nosotros la entendemos, y en ese sentido somos críticos con la Europa que tenemos a día de hoy, ¿no? Y bueno, la pertenencia o no pertenencia, nos gustaría que Europa fuera un marco que asegurase la comunicación, el entendimiento, la autonomía por parte de los Estados, que sea flexible en cuanto a esa autonomía, pero que el marco que recoja sea esa garantía siempre de los derechos humanos que a día de hoy estamos viendo que no se está cumpliendo en absoluto. Es decir, la globalidad, en este caso, que abarque Europa con respecto a los distintos estados que la componen, entendemos que el objetivo debería ser esa garantía de derechos humanos y que cada día estamos perdiendo, ¿no?, cada vez más, y muchas veces se fomenta desde esa propia Unión Europea. Hacemos una ronda inicial, si os parece, Partido Popular. ¿Cómo lo veis? Pues desde el Partido Popular sí somos conscientes de que gran parte del futuro y del presente también de los jóvenes españoles y de España en general nos lo jugamos en Europa. Son muchas las oportunidades, son muchos los retos, los desafíos, y esos retos y esos desafíos que se juegan en Europa hacen que estas elecciones tengan una importancia grande, una importancia mayor, porque ya lo estamos viendo, Europa no es algo que esté consolidado, no es un proyecto que esté consolidado, es un proyecto que hay que seguir construyendo. Y ya lo decía Jean Monnet cuando estaban en el proceso de creación de la Unión Europea, que no se trata de unir estados solo, se trata de unir a personas. Y creo que, yo me voy a quedar con el lado positivo, Europa está avanzando mucho en esa creación de ese sentimiento europeísta del que yo me siento muy identificado, y creo que vosotros también os sentís identificados, aunque haya muchas cosas que se tengan que mejorar, pero creo que, por ejemplo, eso está ayudando a que los países europeos tengan una mayor igualdad entre ellos, que esa cohesión entre los países europeos sea aún mayor. Yo creo que programas, por ejemplo, como el programa Erasmus, nos han hecho a los jóvenes sentirnos muy europeos, nos han hecho que nos sintamos europeos, una iniciativa, por cierto, que impulsó el Partido Popular Europeo. Y creo que no solo este programa, sino otros, hacen que nos sintamos profundamente europeos. Pero es verdad que con la crisis económica, ya lo has comentado, José María, con la crisis económica, con el Brexit, con el tema de la inmigración y, por supuesto, con problemas políticos, los jóvenes estamos muy desapegados de la política. Y yo quiero reivindicar hoy esa importancia de las elecciones europeas, quiero reivindicar esa importancia de construir Europa y de hacerlo conjuntamente. Y, en definitiva, ahora podremos entrar más al detalle, pero creo que se está trabajando mucho, y sí que es verdad que hay mucho que mejorar y hay mucho por lo que trabajar. Alejandro. Bueno, perdón. Buenas tardes, gracias. En primer lugar, antes de responderte a la invitación del CJA, agradecer también al Partido Popular y al Adelante Andalucía que tengan a bien venirse a Córdoba a debatir, y a aquellos partidos a los que se les ha invitado y no han querido venir, lo primero bajo mi punto de vista, y Juventudes Socialistas sí lo deja totalmente claro, creo que atacan frontalmente al Consejo de la Juventud de Andalucía, que es un órgano que engloba a todas las asociaciones juveniles de toda la región, y creo que es una falta de respeto hacia los compañeros que hoy estamos aquí y hacia el debate en general que estos dos partidos no vengan, pero bueno, tampoco me extraña por la deriva que están cogiendo en estos últimos tiempos. Es cierto que lo que hablábamos de la conciencia europea, estoy totalmente de acuerdo con lo que decían los compañeros, también de acuerdo con el enfoque del debate, porque sí es cierto que si se hace de una manera proactiva, no estamos aquí para tirarnos los trastos a la cabeza, sino para hablar de Europa. Es un problema que, como decías en tu introducción, no haya esa conciencia europea entre la juventud,
porque ciertamente el que está en el ayuntamiento trabajando día a día, como es mi caso en el municipalismo, sabe perfectamente lo que significa tener una Europa progresista y que piense en los jóvenes, en los pueblos, a tener una Europa que no apueste por los jóvenes. Y no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de la visión que se tiene desde Europa hacia el resto de Estados miembros. Y una cosa que ha dicho el compañero José Carlos, yo no voy a entrar en desmentir o mentir, pero sí es cierto que el programa Erasmus lo propulsó Manuel Marín, que es un diputado socialista del Parlamento Europeo. Conforme a lo que decía también Luz, es cierto que hay algunos retos que hay que afrontar con seriedad y no hacerlo desde la perspectiva solamente ideológica, que también, que es muy importante. Europa, bajo mi punto de vista, es la institución que más marcada ideológicamente tiene que estar, porque es la luz que hace que todos los Estados miembros sepamos hacia dónde tenemos que marchar y, por lo tanto, nuestras comunidades autónomas, nuestros ayuntamientos, pero es cierto que hay debates que no se están, bajo mi punto de vista, tratando con la seriedad, sino solamente con la confrontación, y así jamás podremos llegar a puntos de encuentro que lo que repercuta sea en una mejora sustancial de la vida de los jóvenes en este caso y de los europeos en general. Habéis hablado ya del programa Erasmus, que quizás es la herramienta que todos hemos entendido de forma consensuada, que está favoreciendo esa mayor conciencia de Europa. Si hay una generación que tiene que en el futuro tomar decisiones determinantes sobre el futuro de Europa, va a ser la vuestra. Y esa generación, en cierta medida, se está nutriendo de ese programa que, con estancia en el extranjero, de forma universitaria, pero también de otros caminos y otros itinerarios formativos, permite no solo avanzar en conocimiento, sino también en la parte más social de entender mejor Europa y entender que hay muchos países que están en unas circunstancias mejores, peores y eso. ¿Qué propuestas lleváis como partidos políticos para estas elecciones europeas similares al Erasmus? ¿O qué haríais ya a vuestro juicio, de vuestra experiencia política, para que eso fuera, para que el impacto del Erasmus fuera mayor? Dejo abierto, ya cada uno. Pues yo quiero comentar no solo lo que queremos seguir haciendo, sino lo que ya se ha hecho. El Erasmus, bueno, empezó como un programa y los distintos gobiernos de la Comisión pues ha ido cogiendo forma y se ha convertido en una de las políticas, en uno de los buques insignia, ¿no?, de las políticas de la Unión Europea. El Partido Popular va a seguir apostando por el Erasmus y tenemos propuestas concretas como son, por ejemplo, que ese sentido del Erasmus se le dé una mayor atención a las personas que están en entornos desfavorecidos. No todo el mundo tiene la opción de irse de Erasmus, entonces tenemos que trabajar porque sean muchos más los jóvenes y que no sean solo un determinado grupo de jóvenes, sino todos los jóvenes los que tengan la oportunidad de poder irse de Erasmus. ¿Cómo? Por ejemplo, aumentando el presupuesto de Erasmus. Ahora me parece que ronda los 15.000 millones de euros y nuestra propuesta es que aumente hasta los 30.000 millones de euros. De esa forma, muchos más jóvenes van a poder irse a otros países a poder estudiar o a poder hacer sus prácticas de la carrera. Y, por ejemplo, otra propuesta que también tenemos en el programa electoral es ampliar ese Erasmus no solo a los jóvenes universitarios, sino también a los jóvenes de enseñanzas superiores y de formación profesional. Por ejemplo, un joven que está estudiando formación profesional dual aquí en España, le queremos dar la oportunidad de que pueda, por ejemplo, realizar sus prácticas profesionales en una empresa europea, que aprenda idiomas, que una y estreche sus lazos con otro país de la Unión Europea, que mejore su sentimiento europeísta y que además pueda coger lo bueno de las empresas europeas y traerlo aquí a España. Y en definitiva, al final de lo que se trata es de seguir aumentando la repercusión que está teniendo este programa, que creo que es un programa muy positivo y que creo que es un programa que es bueno para los jóvenes, bueno para Europa y también bueno para España, porque España es el país que más jóvenes manda al extranjero y el que más recibe también. Luz. En ese sentido, bueno, nosotras estamos de acuerdo con el aumento del número de becas Erasmus y también que se dé una dotación suficiente para que así las distintas situaciones económicas de las familias pues no supongan un impedimento a la hora del acceso a esas becas.
Y luego también en cuestiones de formación de empleo, que no se adscriba solamente al ámbito universitario, sino que esa formación se amplíe a diferentes ámbitos, ¿no? En ese sentido, apostamos también, vamos más allá, apostamos porque la educación sea como derecho universal, sea gratuito en todos los niveles educativos, ¿no? Y luego también, debido a que en España concretamente estamos viendo una fuga masiva de aquellas personas, especialmente jóvenes, con distintos niveles de formación, exista un plan europeo de retorno de esas personas que así lo deseen, de volver a los países de origen, si así lo desean, y así también dar una dotación económica para que puedan reincorporarse a la vida laboral en sus países y así también garantizar que el empleo de esa manera es como una medida doble, ¿no? Por un lado, ayudar a la inserción de esa gente joven que así lo desee en sus países, porque también se fomentará el empleo, especialmente el empleo joven, ¿no? También con inversiones en investigación y desarrollo y favorecer en general la movilidad internacional, no tanto por un sentimiento de pertenencia europeo, porque entendemos que el patriotismo ahora, la noción de patriotismo está muy desvirtuada, ¿no? Entendemos que se pertenece a una comunidad, y que en ese sentido no debe haber estados ni países de primera y de segunda, que creemos que es lo que en muchos momentos se está potenciando en la Unión Europea. Si algo de lo que digan vuestros compañeros queréis acotar, queréis rebatir, evidentemente podemos hacerlo, es un debate. Alejandro. Vale, perfecto. En cuanto a lo que estamos hablando de Erasmus, es importante tener diferenciar dos cuestiones fundamentales. Cuando hablamos de Erasmus, muchos de los jóvenes a los que le hablamos, incluso jóvenes que pertenecen a nuestras organizaciones, entienden el Erasmus como esa beca universitaria la que te permite irte a estudiar a otro país durante cierto tiempo. Pero es importante ahondar más en el Erasmus como Erasmus Plus, como concepto. ¿Por qué? Porque el Erasmus Plus, por ejemplo, es una beca que, más que una beca, cuando hablamos de universidad sí que es una beca, pero cuando hablamos de términos municipales, el Erasmus Plus a un ayuntamiento le da una libertad increíble para que esos jóvenes que no han llegado a la formación formada, al estudio formado, a los estudios superiores, puedan igualmente irse a otra zona, aunque sea un periodo de tiempo menor, hacer eso que llamamos identidad europea. Si nosotros desde nuestras instituciones europeas no fomentamos que todos los jóvenes se sientan miembros de un mismo territorio, difícilmente podremos revertir esos porcentajes que hablamos al principio de descontento, de no sentimiento con la Unión Europea. Y una de las medidas que tiene el Partido Socialista, en este caso el grupo en el Parlamento Europeo, es triplicar en el Erasmus Plus, en la cuantía de Erasmus Plus 2021-2027. Pero no triplicar porque sí, sino con un sentido. Y el sentido que tiene triplicar esa dotación económica de esa partida es simple y llanamente que en estos tiempos que corren, con estos grupos en la Eurocámara, que algunos son euroescépticos y otros son peores, que son eurofóbicos, tenemos que darle de su propia medicina y decirle a esos jóvenes de esos países, ya no solamente de España, aunque estemos hablando aquí en España, en Córdoba, a los jóvenes de esos países, darles las herramientas para que sepan que sus dirigentes quieren expulsar a esos países de una unión de Estados miembros, de una Unión Europea, que beneficia a todos y que es la única forma que tenemos países como España, donde la potencia económica junto con otras, como Estados Unidos, China, Marruecos, nos comen, es la única manera que esos jóvenes que después van a introducirse en el mercado laboral, como decía Luz, sepan que o tenemos un Estado como la Unión Europea fuerte y progresista, o la guerra por nuestra cuenta, individualmente, dejando a la colectividad, lo único que hará es arrastrarnos al lodo y no darnos esa posibilidad de competir realmente, tanto en formación como en empleo, con otras grandes potencias. Por eso, bajo mi punto de vista, la medida más importante que llevamos en nuestro programa es triplicar esa dotación del Erasmus Plus, no solo para universidades, sino también, por supuesto, el Erasmus Plus en general, donde entramos, como ya hemos dicho, FP,
otros estudios no reglados, y que los ayuntamientos puedan, por supuesto, manejar esas cuantías que puedan permitirles, que somos los que conocemos a nuestros jóvenes, quién realmente va a aprovechar esa cuantía, quién realmente va a aprovechar esa oportunidad y a quién realmente le va a repercutir positivamente el poder aprovecharse de esto. Y nosotros desde la Junta, cuando gobernamos, lo dijimos claro. Una propuesta de las Juventudes Socialistas, de las que me siento más orgulloso cuando tengo la posibilidad de hablar con compañeros, es que aumentamos la dotación autonómica a esa beca. No por simple capricho, sino porque, como decíamos antes, hay países que son más caros, países que son menos caros, y hay gente que la igualdad no es darle el mismo pedazo a cada uno. Eso no es igualdad. La equidad entre las personas consiste en eso, en darle al que menos tiene un poco más para que pueda aprovechar esa oportunidad única. Lo digo, yo he estado de Erasmus, no sé si mis compañeros supongo que también, yo he estado de Erasmus, una oportunidad única que te cambia la vida, que te enseña nuevas culturas, nuevas maneras de vivir, y por supuesto un idioma que todo el mundo, en este caso, no tenemos la posibilidad de pagar en una academia para aprender un idioma que no sea nuestro nativo. Y ya no solo hablando del Erasmus, ya es que, bueno, yo creo que aquí la mayoría de la gente sabe lo que es el Interrail. Pues el Interrail al final es conocer 4 países europeos en un viaje que hagas en el verano con tus amigos, tal, ¿no? Pues el gobierno de la Comisión Europea, con Jean-Claude Juncker a la cabeza, impulsó recientemente ese apoyo al Interrail. ¿De qué forma? Que los jóvenes que cumplen los 18 años de los países europeos puedan realizar ese Interrail de forma gratuita. Puedan hacerlo de forma gratuita. Yo creo que al final ayuda ya no solo a los jóvenes que tengan que pagarse tal, sino jóvenes también que tengan menos recursos a poder conocer países europeos y a que esos lazos que tenemos entre europeos se refuercen más todavía. Yo creo que ese es el sentido de estas políticas y esa es la clave de estas políticas. Y tú has acertado cuando has dicho que con el euroescepticismo que hay en Europa creciente, por desgracia, creo que es fundamental impulsar este tipo de políticas, y creo que sobre todo regale el arbolito de pequeño, ¿no? Desde pequeñito, y que los jóvenes vayan teniendo esa conciencia europea mucho más fuerte, mucho más concienciada, y que se sientan y que nos sintamos parte fundamental de Europa. Pues hay consenso, al menos así lo parece, ¿no? En este primer bloque. Vamos a ver si en los siguientes no sé, podemos matizar algo más, sobre todo porque quienes nos ven ahora y quienes luego consulten este vídeo, pues puedan encontrar su hueco, ¿no? Su espejo para definir su voto, ¿no? Avanzamos hacia el bloque de empleo y oportunidades para los jóvenes. Luego hablaremos del programa de garantía juvenil. Pero es evidente que uno de los problemas que estamos sufriendo, especialmente en el sur de Europa, es las altas tasas de desempleo juvenil, la escasez de oportunidades en nuestros territorios. Así que empezamos ahora por José Carlos, ¿os parece? Así más o menos tenemos establecido la apertura de los bloques. ¿Qué propone el Partido Popular Europeo para que haya más oportunidades de empleo para los jóvenes? Una de las claves es la garantía juvenil. De hecho, creo que queda más o menos claro que el Partido Popular es el partido garante del empleo. Garante del empleo porque cada vez que gobierna en España el desempleo baja, cada vez que gobiernan otros partidos el desempleo sube. Eso es un hecho objetivo. Es un hecho objetivo que cuando gobierna el Partido Socialista el desempleo se pone por las nubes. Los 600.000 empleos del cartel, ¿dónde están? Los 600.000 empleos del cartel. Es que pretendéis ha dicho el consejero que se ha perdido. Pretendéis que hagamos nosotros en 115 días lo que no habéis hecho vosotros en 40 años. Pero claro, la cosa es la siguiente. Pero curioso. Cuando llegamos al gobierno de España, y te voy a poner un ejemplo. Perdón, Carlos. Nada, no te preocupes. Cuando llegamos al gobierno de España, encontramos una tasa de paro que estaba por las nubes. ¿Qué hizo el presidente Rajoy? El presidente Rajoy, además de llevar a cabo reformas estructurales en lo que es el mercado laboral español, también se fue a Europa, se cogió el avión, se fue a Europa, no de fiesta, se fue a Europa a hablar con sus colegas europeos y a pedirle una estrategia común, un plan común para la lucha contra el desempleo juvenil. Esa es la garantía juvenil, de la que 6.000 millones de euros que estaban presupuestados para los 28 países europeos, España se llevó 1.800 millones de euros. 1.800 millones de euros que han ayudado a que se reduzca la tasa de desempleo juvenil en España, ya no solo por las reformas estructurales, sino también por el apoyo de Europa. Por ello creo que es importante
que tengamos un partido, una representación importante en Europa, porque al final, con una representación importante en Europa, España va a estar mejor representada, va a tener mayores cotas de poder en la Unión Europea y al final se va a estar mejor representado. Y un ejemplo de ello, yo no quiero acordarme de esa foto famosa de Zapatero en la cumbre del G20 estando totalmente solo. Yo quiero acordarme de otra foto, fotos que por ejemplo, Mariano Rajoy con todos los líderes europeos siendo parte fundamental de la política europea y siendo ejemplo de recuperación económica y de creación de empleo. ¿Y con un traductor? No todo el mundo, es objetivo. Habla francés, objetivo, no habla inglés, objetivo. que de hecho está aprendiendo. Un traductor. Bueno, es que tampoco hay que entrar en esos temas que son era temas... un detalle para que la gente... Claro, al final de lo que porque... se trata es de trabajar Claro, y de impulsar claro políticas. sí. Venga, continuamos con la conversación. Alejandro o Luz. Me da igual. Venga, Luz. No, yo simplemente iba a poner de relieve que, claro, como las políticas del PP a nivel estatal o las del PSOE a nivel regional han sido tan buenas, la emigración masiva de jóvenes españoles y concretamente jóvenes andaluces cada vez crece más, porque efectivamente se están dando unas soluciones al empleo juvenil maravillosas, tal y como podemos ver, ¿no? Estábamos hace unos meses en el 36,3% de paro juvenil y en el primer trimestre de 2019 ha subido a un 40%, casi un 41%. Es decir, y el PP ahora está gobernando en la Junta de Andalucía. Y ahí lo hemos visto, que somos líderes en creación de empleo. Sois líderes en subiros los sueldos, que es lo primero que habéis hecho, en subiros el sueldo, en bajarle los impuestos a las rentas más altas. O sea, aquí estamos viendo a una persona que a lo mejor, porque eso también es creación de empleo, y ahí voy a entrar en la creación de empleo también podríamos hablar de más. En fin, en creación de empleo podríamos hablar también, para empezar, por asegurar una calidad de empleo mínima. Por ejemplo, subir el salario mínimo a 1.200 o equiparar en un 60. Aquí en España serían 1.200 euros de salario mínimo, que corresponde a un 60% del salario medio. Luego también, creación de un seguro de desempleo para que las personas que no han tenido acceso al empleo sí tengan una garantía para vivir. También, una creación del Fondo Europeo para la Transición Energética, porque sabemos que eso va a ser también una fuente de riqueza y empleo, que además se va a traducir en mejores para el medio ambiente, que ya hablaremos después de eso. Y una reforma fiscal que garantice que se va a mirar a los estados con cierta flexibilidad, que en el marco fiscal común no tengamos esas desigualdades tan profundas entre los distintos estados que componen la Unión Europea y garantizar eso, que el empleo sea el máximo posible en tasa, y no las tasas tan brutales de paro, porque es que parece que es un problema que tenemos día a día y parece que no se habla de la dolorosa tríada a la que la gente joven nos tenemos que enfrentar, de paro, precariedad o exilio que mucha gente nos vende como talento emprendedor, cuando se trata de la enorme desgracia que es que nos están expulsando de los lugares en los que vivimos. Y nos tenemos que enfrentar al tema de la precariedad de los empleos con una temporalidad, unos salarios escasísimos y el paro que... Estamos ante una situación de crisis de juventud. Hablaría yo de una crisis que afecta especialmente a la juventud y también a las mujeres especialmente dentro de esa juventud. Ahora hablaremos de cuestiones de género. Enseguida, Alejandro, pero por alusiones, José Carlos. Desde luego que no podemos estar satisfechos cuando sigue habiendo personas paradas, eso es lógico. No podemos estar satisfechos y lo que tenemos que hacer es intentar impulsar políticas. Antes hablábamos del gobierno andaluz, de la reducción del desempleo, que hemos sido por primera vez líderes en creación de empleo entre el resto de comunidades autónomas. ¿Qué tipo Pero de yo voy a hablar de propuestas concretas en el marco de la Unión Europea. Propuestas concretas como la apuesta por las pymes, la apuesta por las startups, la apuesta por la digitalización. Yo creo que es fundamental que en la era en la que estamos viviendo, desde la Unión Europea se ayude a las empresas a mejorar y a avanzar en esa digitalización. Creo que la digitalización es muy importante para que las empresas, en el mundo en el que hoy vivimos, que todo se hace a golpe de clic,
que todo se hace a golpe de Internet, pues que las empresas empiecen a innovar, a mejorar y, por ejemplo, prueba de ello y un ejemplo de la gestión que ha llevado a cabo la Comisión Europea ha sido el programa Marco Investigación Horizonte 2020, que con 3.000 millones de euros ha estado ayudando a esas empresas para darles mayor competitividad. Alejandro. Yo tengo varias cosas que decir, no quiero interrumpir a nadie, pero bueno, lo primero, y me retrotraigo un poco, se le tiene que dar para atrás un poquito al vídeo, que se le dé para atrás un poquito al vídeo, que no pasa absolutamente nada. Lo que yo decía de los 600.000 empleos al principio es una realidad. Aquí se prometieron 600.000 empleos y cuando llegó el consejero competente dijo que eso era campaña electoral. Eso es lo primero. Lo segundo, que la creación de empleo, cuando una creación de empleo, que primero es falsa, encima de que es falsa, que los datos eso, que eso sí se lo tengo que reconocer al Partido Popular, son los mejores vendiendo lo que no crean, encima son trabajos precarios. Y cuando decía lo de la foto de Rajoy, yo prefiero una foto de Zapatero en el G20 solo, como decía él, que es una percepción suya o del Partido Popular Europeo, a una foto de otra gente en recintos cerrados y libertad privado de libertad, que es la economía que teníamos con el Partido Popular en España. Como decía la ministra Montero, el milagro económico del Partido Popular está en la cárcel. Entonces eso es otra objetividad. Y conforme a lo que decíamos de la Unión Europea, antes no he querido entrar porque bueno, parecía que el debate se iba a transcurrir con una cierto pacifismo, pero es cierto que esto es política y hay que confrontar ideas y confrontar debates. Para eso estamos. A mí me hace especial ilusión que las nuevas generaciones piensen diferente al Partido Popular. Primero porque nos hemos criado en un siglo totalmente contrario. Es decir, nosotros hemos crecido y hemos nacido en la democracia y entendemos el sistema europeo como nuestro, como propio. Por eso me alegro y espero que José Carlos algún día pueda ser ese líder político del Partido Popular que entonces coja la rienda y le dé de lado a los euroescépticos, al grupo ERC, a los conservadores británicos, a los conservadores polacos. Me gustaría que le dierais de lado a vosotros, que cuando has dicho antes el tema del empleo, cuando propusimos crear la unidad, la unificación de los capitales monetarios para que a las pymes, de esas que se han hablado, esos startups, que no es ni más ni menos que emprendedores, pero en inglés, cuando hicimos eso, se votó en contra de lo que propuso socialistas y demócratas, de lo que propusieron los verdes, de lo que propuso GUE y de lo que se salió el Partido Popular Europeo sin ningún motivo, simplemente porque se consideraba que era una estrategia política de campaña. Creo que cuando estemos hablando de creación de empleo juvenil, tenemos que anteponer eso a pensamientos sucintos de que estamos hablando de campaña electoral, porque es un error que lo único que los pagamos somos nosotros, que somos los que no vivimos de hecho. Entonces, hasta ahí lo que yo quería decir de este tema y responder pues, a lo que creo que se ha dicho, sobre todo al tema del empleo, que lo peor que hay en política es crear falsas expectativas y romperlas, como por ejemplo de los altos cargos. He pedido la palabra a Luz. Sí, estamos también, cuando se habla de gente joven, ¿no? También se piensa mucho en eso, en el tema de los estudios universitarios, que hay que apoyar, ¿no? El tema de la inversión en investigación y desarrollo, que es también otra de las grandes apuestas mi partido a nivel andaluz, pero en Europa también defendemos esta idea. Y no pensamos, por ejemplo, en la riqueza que tiene el territorio español, el tema de la agricultura. En ese sentido, a nosotros y nosotras nos gustaría, y es nuestra intención, apoyar el cooperativismo agrario, planes específicos para el desarrollo y de la profesionalidad y también el tema de la cultura, por ejemplo, que está también muy denostado. La cultura también crea empleo de calidad, el apostar por el talento inherente de la gente joven, facilitándoles, por ejemplo, en el tema de la música, ¿no? Que los jóvenes y las jóvenes tengan acceso a establecimientos donde puedan desarrollar su creatividad y que que no tengan que enfrentarse a discográficas que dependen de los intereses del mercado, sino que tengan libertad creativa y que bueno, esa riqueza también es positiva
para todo el mundo, ¿no? A través de ayudas europeas, por ejemplo, incentivos. Efectivamente. Y bueno, por supuesto, la protección a las pequeñas y medianas empresas y que siempre prevalezcan los derechos humanos por encima de los intereses económicos, que es otro de los grandes fallos a nivel sistémico que padecemos, ¿no? Y también invertir un porcentaje, desde la Junta teóricamente íbamos a invertir un 1% del gasto, lo que pasa es que como la situación se ha dado así, y aún así insistiremos para que haya un 1% del gasto de la Junta en políticas exclusivamente jóvenes y que eso tenga una traducción a nivel europeo y a nivel municipal. Es cierto que las decisiones se toman en Bruselas, en Estrasburgo, pero luego van cayendo las competencias y al final son desde las políticas autonómicas, incluso también políticas municipales, donde hay planes de activación del empleo, de incentivos fiscales. ¿Vosotros cómo veis que han de funcionar los ayuntamientos? Y ya aprovechamos también, metemos cuestiones municipales en el debate, si os parece, en la gestión de las políticas activas de empleo municipales, pero también desde los autonómicos. Entonces, Carlos. Con respecto a las competencias municipales, a través de planes de empleo, por ejemplo, municipales, que además la idea que planteábamos desde Nuevas Generaciones es que se reserve un porcentaje de esas plazas que se ofertan para empleo en los planes, por ejemplo, que vienen de subvenciones europeas. Muchas subvenciones europeas vienen... ¿Sabes que los planes de empleo no tienen competencia los ayuntamientos? No, pero se pueden... ¿Sabes por qué? Se pueden hacer a través de subvenciones como los fondos FEDER, pero no la puedes gestionar tú como ayuntamiento. Lo gestionas. Tú no puedes contratar como ayuntamiento porque hubo una ley del Partido Popular de racionalización del gasto que nos quitó las competencias en materia de empleo y nos quitó las competencias, entre otras cosas, en materia de juventud. Entonces, si tú intentas, y te lo digo porque creo que algo conozco esto, si tú intentas crear un plan de empleo local, te lo tira para atrás la Secretaría de Intervención. Te equivocas en una cosa, y es que las competencias de juventud las tiene la Junta de Andalucía. De hecho, ahora y desde que se hizo el Estatuto de Autonomía. Desde la ley. Que se aprobó. No, yo soy concejal 8 años, desde la ley que se aprobó. Entonces, como las tiene la Junta de Andalucía, lo interesante sería que se hubiera aprobado, no intentado aprobar, como se intentó casi en plena campaña electoral, una ley de juventud, sino que se intentase aprobar desde hace ya bastante tiempo, porque llevamos 40 años, una ley de juventud que dotara de competencia a los ayuntamientos, que ahora no tienen, y que lo que se planteaba desde el Partido Socialista y con el apoyo de otros grupos políticos era que se echara la persiana a las casas de la juventud, que se echara la persiana a las delegaciones de juventud y que sin ningún tipo de ayuda económica, porque de hecho José Carlos, tú eres no hablaba de cuantía. Tú eres jurista igual que yo, ¿no? Sí. Tú eres jurista, vale. La ley de juventud, si nosotros queremos dotarla, primero te doy la razón, no se ha hecho una ley de juventud, el Partido Socialista no ha hecho una ley de juventud, a ver si la que se presente se aprueba por parte del Partido Popular. Yo estoy convencido que con el criterio de Nuevas Generaciones se aprobará. Más de 600 jóvenes participaron, el CJ está aquí presente, participaron en la ley de juventud que se tiró para atrás. Si tú en una ley de juventud, una ley autonómica, le cedes competencia en materia que no le corresponde por una ley orgánica del Partido Popular del Gobierno de España, estás incumpliendo la jerarquía normativa. Por lo tanto, desde una ley autonómica no se le puede dar competencia en empleo a los ayuntamientos hasta que no cambiemos la ley de racionalización del gasto que creó el PP en el 2013. Eso es ley, o sea, eso no hay un Dios que se las arte. Porque vas para adelante, porque tú intentas hacerlo y vas para adelante. El secretario interventor te pone un reparo y los partidos políticos que están en la oposición, que lo único que intentan es machacarte día tras día, te denuncian y vas para adelante intentando sacar adelante a los jóvenes de tu pueblo. Y eso es una ley del Partido Popular de 2013, que encima repercute muy negativamente en el ayuntamiento. Eso estamos hablando antes de la despoblación. En los medios rurales, cuando se te jubila una persona, no puede porque tiene una tasa de reposición por ley de un 50%, se tienen que jubilar 2. Tienes que utilizar los planes de empleo o el PUM para poder contratar. Y estamos asfixiados, no podemos reinvertir nuestro superávit. Y eso o lo cambiamos y los jóvenes nos damos cuenta, independientemente del partido político que sea, nos damos cuenta de lo que tenemos entre manos, o vamos a acabar con los ayuntamientos y las zonas rurales. Ahora tenéis la oportunidad de cambiarlo y lo haremos. En definitiva, se ha desviado un poco el tema, pero es verdad que antes, por ejemplo, tú hablabas del impuesto, de bajar los impuestos a los ricos con respecto en alusión al impuesto de sucesión y donaciones. Yo creo que no es bajar el impuesto a los ricos. Y el tema del IRPF, por ejemplo. Un momento. Hablar de creación de empleo, por poner un ejemplo, es hablar de que un padre le pueda donar a su hijo 10.000 euros,
no se vea asfixiado por la administración autonómica. Eso es la reforma que se ha hecho. Carlos. Esa es la reforma que se ha hecho. 100.000 euros. No, la realidad es que las rentas por encima de 40.000 euros, la realidad es que las rentas por encima de 40.000 euros son las grandes beneficiadas de la bajada del IRPF. Esa es la realidad. No se traduce en el bolsillo de la gente común. Y quien tiene una explotación ganadera, por poner un ejemplo, que yo conozco, Agraria y ganadera exenta. A muchos ganaderos que se han visto obligados a pagar una cantidad desorbitada. El tema de la ganadería lo abordaremos también más tarde. Pero bueno, estábamos hablando de municipalismo, estábamos hablando de que efectivamente los ayuntamientos no tienen las competencias necesarias, lo cual es una enorme contradicción porque la institución más cercana a ciudadanos y ciudadanas de municipio no pueden hacer nada del ayuntamiento para cosas que son necesarias, ¿no? Como el tema del empleo, como el tema del fomento de una serie de medidas que podemos hablar, no sé, incluso del tema, por ejemplo, y nos meteríamos también en otras competencias, ¿no? Porque hablamos de municipalismo, ya vemos que el empleo no es una de las competencias del ayuntamiento. Sí está en manos del ayuntamiento, por ejemplo, otras medidas que aquí no está saliendo mucho el tema, aunque esté a final del debate, pero me gusta sacarlo aquí, el tema de qué está pasando con las mujeres por un lado y también por las personas que vienen a un municipio por otro. El tema de que no tienen garantía habitacional, eso es algo que se puede impulsar desde los ayuntamientos, garantía habitacional para personas migrantes o para las mujeres víctimas de violencia machista, y que porque muchas veces hablamos de ciudades refugio, ciudades, pero no hay una garantía económica de que eso pueda ser así, facilitando que aquellas personas más vulnerables pues puedan participar del resto de la ciudadanía, que siempre nos olvidamos, parece, de esas realidades que están ahí. O, por ejemplo, remunicipalizar servicios, el tema de la asistencia a domicilio, por ejemplo, o bueno, que siempre haya cooperativas que trabajen con el ayuntamiento, que ahí sí pueden garantizar ciertos empleos porque parte desde la misma institución. Entonces, si ponemos un poco el punto de vista en lo local, que era de lo que más o menos tratábamos de hablar, está claro que tienen que trabajar también en concordancia con el resto de instituciones, tanto a nivel regional como a nivel estatal, pero la fuerza siempre tiene que recaer en última instancia en el ayuntamiento para las cuestiones que son más cotidianas. Hay que hablar, como decía Luz, lo de el tema del género, de las mujeres en los ayuntamientos, y sí que es cierto que hay que hablar teóricamente, por así decirlo, pero en la práctica hay que poner propuestas concretas. Por ejemplo, la ley que aprobó la Junta de Andalucía cuando gobernaba Susana Díaz, para que un efecto diferenciador en las licitaciones de los contratos de los ayuntamientos fuera el tema del género de la LGTBI, eso no lo dice nadie, ningún partido, y lo sacamos solo. Nadie dice que un efecto diferenciador en las licitaciones de los contratos de los ayuntamientos, cuando hay empate técnico, sea el LGTBI y el tema del empleo de la mujer. Y vamos a acciones concretas como esa que fomentan realmente que la mujer trabaje, o nos podemos quedar en agua de borraja. Otra de las cosas fundamentales, y esto es también Unión Europea, es que no sé si volveremos, el tema de la PAC. Sí, vamos a ir ahora. Bueno, pues el tema de la PAC, una de las propuestas que propone, valga la redundancia, socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo, es que dentro de esos parámetros donde se reparte la financiación, haya también parámetros diferenciadores para beneficio de la mujer en el medio rural, que es lo que realmente está acabando con el mundo rural, que es que las mujeres, por desgracia, se tienen que ir, y si las mujeres se van los hombres, se van las otras mujeres, se van los niños, y el pueblo se acaba muriendo. Dejamos de tener colegios públicos rurales, que ahora ya hemos empezado a cerrarlo con la nueva Junta de Andalucía, 2 colegios públicos rurales. Sí. No, es verdad. Y además estamos fomentando
desde nuestras administraciones autonómicas que empezamos a desaparecer los chares, vayamos con colegios, con nuestros autobuses al pueblo de al lado que tiene 20.000 habitantes en vez del nuestro que tiene 3.000, vamos vaciando y acabamos con la España vacía. Que está muy bien lo de las proclamas patrióticas, pero que al tajo, al día a día, el ayuntamiento, los que vemos que se nos van nuestros chavales, somos los que estamos ahí, al pie del cañón. Y hay que poner medidas concretas. Vamos a dar por iniciado este ya tercer bloque que ha abierto Alejandro, de Medio Ambiente y Agricultura, de la PAC y también de la España vaciada. Vayamos a lo concreto, como decía Alejandro, propuestas concretas que vuestros partidos harían para revertir o para frenar la tendencia que estamos viendo de despoblamiento, especialmente en la provincia de Córdoba, por ejemplo, en el norte, pero en otros muchos municipios españoles a un ritmo brutal. Alejandro brevemente culmina y continuamos. Perfecto. Mira, la PAC, cuando se creó, tenía su conciencia y su objetivo claro, que era un autoabastecimiento de la Unión Europea, de los países miembros, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Lo teníamos y teníamos que tener alguna forma de financiar el autoabastecimiento de alimentos. Pero esto ha evolucionado hasta tal punto en el que ahora la financiación de la PAC se está traduciendo en financiar a los grandes terratenientes, en financiar a las grandes porciones de tierra, y al que realmente trabaja la tierra le llega un dinero escaso. Entonces nosotros lo que proponemos como medida concreta es que haya un tope salarial no porque no es un salario, un tope de subvención a las grandes superficies para que los pequeños agricultores puedan afrontar sus tierras. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema fundamental y en lo que difiere la derecha de la izquierda en el Parlamento Europeo? Y tan legítimo como su pensamiento como el nuestro, es que no se puede, bajo nuestro punto de vista, financiar la PAC por superficie, sino por cultivo. Y eso, el que es de campo, sabe de lo que estamos hablando. No es lo mismo financiar a alguien como a algún duque famoso que dice que no tiene dinero por las tierras que tiene sin cultivarlas, que a una persona que tiene una hectárea y la cultiva de esquina a esquina. Eso es lo que hay que premiar desde la Unión Europea para que el efecto clave sea la no despoblación del medio rural. Vamos con el Partido Popular, si te parece, José Carlos. Antes comentaba el tema del impuesto de sucesión y donaciones que tenía repercusión precisamente en esto, o sea, que los padres puedan donarle a su hijo o cuando fallezca una persona pueda heredar esa persona sin tener que pagar las cantidades exorbitantes por algo que ya es suyo. Pero bueno, dicho esto, es que eso es verdad, es que no es suyo. No es suyo lo que... No es verdad. Pues, lo de mi padre no sí, puede es ser tuyo. mío. ¿1 millón de euros has heredado tú? ¡Qué suerte, hijo! Bueno, hay gente que tiene explotaciones que superan ese valor. Pues y hay un problema, para pagar. Y hay un problema que viene de la Junta de Andalucía cuando gobernabais vosotros, que era la valoración catastral que se hace de los bienes. Es que hay un problema ahí. Una cosa es que se estaban valorando los bienes con cantidades desorbitadas y en precio de mercado realmente no valía ni la mitad. Los coeficientes que marcaban los técnicos, esos que ustedes os habéis quedado. Esos que eran tan malos, esos directores que eran tan malos, esos secretarios que eran tan malos, esos técnicos que robaban Andalucía, que vosotros como no tenéis gente, habéis tenido que quedar, esos son los que ponían esos coeficientes. Todo a su tiempo, que son 115 días los que llevamos aquí. Claro, sí, pero vamos, el consejero de salud ya tiene tiempo para poner a todos sus amigos. Vosotros lleváis 40 años y no lo habéis. La propuesta es el turno del Partido Popular. Dicho esto, con respecto a la política agraria común, es importante seguir avanzando ahí. En ese sentido, yo creo que al final esto hace que nuestro mundo rural, del que dependemos en gran medida, porque España es un país el país que más exporta en este sentido a otros países y es un país que produce como ninguno, creo que ahí se debe dar un apoyo a esos agricultores y a esos ganaderos para que puedan tener una ayuda por parte de la Unión Europea para desarrollar esas explotaciones ganaderas y explotaciones agrarias, para poder avanzar precisamente también en esta modernización del mundo rural, que lo que hace al final, en definitiva, es aumentar la producción, darle mayores beneficios y hacer que esos medios de vida, que en la actualidad pues, es complicado, ¿no? Un ganadero al final,
cuando se levanta por la mañana a las 8 de la mañana no tiene ni sábado ni domingo ni tiene descanso, porque al final si una vaca, por ejemplo, se pone enferma, ahí tiene que estar el tío a las 7 de la mañana. Le a la oreja. Ahí tiene que estar precisamente el valor que hay que darle a los ganaderos, ese de apostar por la política, agraria común. Pregunta, Oscar, pero ¿tú estás de acuerdo con que la PAC se reparte en función de la superficie? Yo creo que hay que mejorar mucho la PAC. Vale. Estoy de acuerdo en que hay que mejorar mucho la PAC y que hay que hacer mucho por mejorarla, fomentando precisamente esa modernización de las explotaciones y que los agricultores, los ganaderos puedan acceder a esa ayuda para poder invertir en modernización y tal. Voy cerrando, José Carlos, que interviene ahora. Y con respecto a eso, necesitamos un presupuesto suficiente. Yo creo que hay que seguir avanzando en el presupuesto que se tiene, el presupuesto europeo, y priorizar sobre todo, porque esto es una política que nos afecta mucho en la negociación de la política agraria común en el presupuesto, y que no nos pase como nos pasaba antes, que con el Partido Socialista se volvían con 1.500 millones de euros menos, y cuando llegó el Partido Popular, con un presupuesto menor de política agraria común, nos llevamos 500 millones de euros más. Luz Marina. Bueno, está claro que el problema de la PAC es un problema de una distribución injusta, ¿no? De que hay un 18,71% de perceptores que concentran en más del 76% de esas ayudas, ¿no? Tenemos a casi 400.000 personas que perciben una media de 1.250 euros de media, mientras que tenemos 243 perceptores, es decir, el 0,3%, que percibe 916.474 euros. Esto es un problema enorme. Además, también podemos hablar de las desigualdades sociales dentro de estas mismas percepciones. Desigualdades de género, el 31% únicamente son mujeres, y el 5,72% es gente joven. Este tipo de política obviamente pues destruye a los pequeños y medianos productores, mientras que se favorece a esas grandes empresas, que además suelen ser las más destructoras para con el medio ambiente. ¿Soluciones que podríamos haber? Pues, ¿qué podríamos poner sobre la mesa? Pues, por ejemplo, que ese dinero las medidas que se adopten sean transparentes también a nivel económico, ¿no? Que se vea a quién se destina ese dinero, y que haya entidades que, si económicamente están bien, como en el caso de esas grandes entidades, pues a lo mejor no tienen que recibir un dinero extra que supone que desaparezcan otras tantísimas explotaciones, ¿no? Y un límite de ese cobro, así como que la modulación de esa percepción sean siempre medidas sociales las que lo garanticen, es decir, una medida, lo que hablábamos antes de lo que es la diferencia entre igualdad y equidad, ¿no? Y luego también propondríamos reducción de impuestos, por ejemplo, de consumo de determinados productos básicos, y que el impuesto del carburante pues se imponga, ¿no? Para precisamente no se perjudique al medio ambiente, que se ayude a la agricultura ecológica y haya ayudas concretamente a personas jóvenes, y que haya si hay producciones masivas, por ejemplo, que además repercuten en la diversidad, en la biodiversidad, pues que se limiten, y que las explotaciones que existan pues sean respetuosas con el medio ambiente, y que se regule los mercados, que la retribución sea justa para quien produce y para toda la cadena alimentaria existente, que la soberanía alimentaria al fin y al cabo resida en quienes producimos, que se apueste por la agricultura local. Y otro de los grandes problemas que recupero del tema de la España vaciada también es el tema del transporte, que influye también en el tema de género. Cuando tenemos transporte público insuficiente, repercute en que se vacíen los pequeños municipios, y además, por ejemplo, apostábamos nosotras desde Adelante Andalucía en vertebrar desde el ferrocarril las distintas provincias, porque eso también para el transporte también de mercancías es una realidad, y luego también para el transporte de personas, de forma que tengamos una red de municipios que pueden intercambiar distintas materias de forma justa y además que sean sostenibles con el medio ambiente. Ha dicho muchas cosas concretas, Luz Marina: regulación de mercado, medidas concretas para esas explotaciones.
os dejo, si queréis, un par de minutos para comentar alguna de ellas. Son, creo que es muy concreta, pero no quiero que nos olvidemos del tema del medio ambiente. Los jóvenes han sido quienes se han movido más en los últimos meses en este tema, pero cerramos esta parte de agricultura, PAC. No, yo reiterarme, es cierto que hay modelos de mercado a nivel europeo que no se comparten enteramente por el grupo, por los socialistas y demócratas, pero también es cierto que tenemos que, además de ver esos pequeños agricultores, ver también cuál es el tipo de comercialización que le damos a esos productos, porque aunque sea autoabastecimiento, si conseguimos un poquito de superávit, además de autoabastecimiento, tendremos un poquito de comercio exterior, aprovecharemos esto que no tenemos, barreras entre los Estados miembros, para enriquecer sobre todo la tierra como Andalucía, que es eminentemente agrícola, eminentemente ganadera y que necesita de esas ayudas para poder, además de subsistir. Creo que no estamos aquí para eso, sino también para mejorar la calidad de vida del campo, no solo que acabemos con la España vacía, sino que además de que no haya España vacía, que ese medio rural avance, progrese y se modernice, porque o se moderniza o estamos perdidos. Yo, con respecto a una cosa que ha comentado Luz, de poner más restricciones todavía y limitar mucho más el tema del gasoil, yo creo que más que restricciones, porque ahora mismo, tal como estamos, tú dices que vas a poner más limitaciones o más restricciones y el mundo rural no está preparado para eso, realmente. El mundo rural hay que hacer unas inversiones. Hay que hacer una transición, pero en esa transición, podemos hablar que en el 2040 podemos apostar por un 100% de materia de energías renovables. Simplemente es un apunte. Bueno, con respecto a eso, yo creo que sí, efectivamente hay que hacer una transición. Ese es el compromiso que hay con respecto al Acuerdo de París, de reducir emisiones, tal. Está muy bien. Pero si el mundo rural no está ahora mismo preparado, no le puedes empezar a poner limitaciones ya. Tendrás que ir poco a poco. Limitación ninguna. Y es más, no solamente fomentando además que las empresas de carburantes tengan una serie de ventajas. Podemos hablar, por ejemplo, del tema del fracking, que está, es decir, eso es un fomento y un atentado directamente contra el medio ambiente. O, bueno, que vamos a hablar de lo que han hecho nada más entrar en la Junta, ¿no? De eliminar la Consejería de Medio Ambiente, lo que da un clarísimo apunte de lo que le interesa a su partido. Dentro de la justamente ahora, cuando el cambio climático es uno de los grandes problemas. Pero con respecto a eso, y quería terminar de matizar, nosotros rechazamos esas imposiciones porque ese mundo rural todavía no está preparado para que se le pongan esas restricciones, porque no pueden cambiar de la noche a la mañana. En Andalucía, además, más progresiva. Luz no ha dicho que nosotros lo que queremos no es tanta limitación o prohibición, sino una transición en la que se vaya apostando por ejemplo, la nueva generación de baterías eléctricas, en la que se vaya apostando por una modernización, por crear infraestructura donde no la hay. Pero no nos equivoquemos cuando estamos hablando de reducción de emisiones, nos estamos yendo solamente al medio rural, que es a lo que te has agarrado, y también en las ciudades. Pero es que en las ciudades, adivinanza, ¿cuál es el único grupo, junto con los fascistas de Le Pen, que ha votado que no en el Parlamento Europeo a la reducción de emisiones del 55%? Estamos en un 35% apoyado por el grupo 35, hemos querido aumentarlo al 55 y nos hemos quedado con la triste sorpresa de que el Partido Popular Europeo no apuesta por la reducción de emisiones al 55%. ¿Qué pasa? Que eso, el contraargumento de eso no puede ser que los pequeños pueblos medio rural no estén preparados para esa transición, porque la transición ecológica no empieza por el medio rural, ni muchísimo menos. Vamos a centrarnos, permitidme ya, en el tema medio ambiente, porque nos vamos a ir de tiempo y todavía tenemos un bloque más. Hablaba de la reducción de emisiones. Sí. Nosotros estamos comprometidos a un 40%. También hay que ser realistas. Esto no es fácil. Esto lleva unas inversiones, lleva una creación de una infraestructura, lleva una limitación progresiva, como hemos estado hablando. Entonces, siendo realistas, lo hemos puesto en un 40% de la reducción de emisiones con respecto al año 1990. Además, una apuesta por las energías renovables, que deben ser de un 32,5% del consumo total. Vivimos en Andalucía. Vivimos en Andalucía, y en Andalucía, que forma parte del territorio español, cuando prácticamente no solamente podremos subsistir a base de energías renovables, sino además vendérselas a Europa. Mientras estamos comprando la energía nuclear a Francia. El impuesto al sol
Perdón. No, simplemente eso, ¿no? Quiero decir que aquí se habla con el tema de la energía como si fuera un problema de imposibilidad o de cuando aquí lo que no hay es voluntad política real de aplicar unas medidas que sean sostenibles con el medio ambiente y que en este territorio concretamente es que nos sobran energías renovables a nivel solar. Es que da risa ver países con escasa luz solar, que todas las casas tienen, por ejemplo, un panel solar en el techo, cuando aquí es que es eso, podremos exportar, vivir de exportar eso se energía. decide de la política y aquí ha habido un parón en las renovables. Además que los carburantes se están terminando. Los gestos políticos son muy importantes, sobre todo en política y sobre todo de cara a nuestras propuestas, que las tomen como reales los ciudadanos. Nosotros no podemos venir aquí, y el Partido Popular, lo siento en el alma, José Carlos, porque la verdad que me cae muy bien y es un tío que debate con criterio, pero lo siento en el alma, no puede venir el Partido Popular que habla de energía renovable cuando estamos intentando sacar la energía solar, no pusisteis el impuesto al sol, no había un Dios que quitara aquello, hasta que hemos llegado, no lo hemos quitado, y cuando los gestos, principal gesto que hace la Junta de Andalucía es eliminar la Consejería de Medio Ambiente, en contraposición con Pedro, que lo que hace es crear un Ministerio de Transición Ecológica. Esos gestos a la gente les llega, pero no les llega por pura política o por puro maquillaje, sino porque una Consejería de Medio Ambiente a los pueblos pequeños nos da la vida. Y aunque tú la integres en la agricultura y el medio ambiente, si decimos que es lo mismo, estamos teniendo un error de base garrafal. José Carlos. Es que no es lo mismo. O sea, que no, has dicho antes que estaba incluido porque se solapaban. No, porque hombre, no he dicho eso. Con las manos. No he dicho eso. He dicho que son temas muy relacionados. Y creo que es la realidad. Has dicho que se solapaban. Que se integre en lo que es la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible no quiere decir que desaparezca. Quiere decir que hay una estructura que precisamente es desarrollo sostenible que va en este sentido, en la protección y la defensa del medio ambiente. Que eliminemos, que se cambie el nombre de la consejería y haya a lo mejor en vez de una consejería, una viceconsejería de desarrollo sostenible. Al final de lo que se trata es de realizar política, no de crear una estructura. Es que es un error de no conocer la administración. Pero si es que un delegado de medio ambiente, una delegada de medio ambiente, no puedes ponerlo o meterlo, porque tenemos delegado de medio ambiente ahora mismo, no tenemos delegado de medio ambiente. Tenemos una delegación donde se mete medio ambiente en otras áreas. Y eso es un claro ejemplo de que el Partido Popular en Andalucía no está con el medio ambiente, porque no le da la materia, no le da a una persona que se dedique en cuerpo y alma al medio ambiente en Andalucía. Y eso pero es por parte hecho, de ninguno de los dos grandes, bueno, del bipartidismo, hasta que afortunadamente esa relación se puso en cuestión, porque no olvidemos también que el PSOE apoyó el tema del fracking en Doñana. Quiero decir que aquí la triste realidad para Andalucía es que ninguno de los dos partidos que está ahora mismo en la Junta de Andalucía gobernando han fomentado un interés real por el medio ambiente, y por eso estamos en las que estamos ahora mismo, y por eso los índices de contaminación no paran de subir. Por eso tenemos un problema de el cambio climático va a afectar especialmente a Andalucía, y concretamente, ya que estamos aquí en Córdoba, va a afectar concretamente a Córdoba. Y quiero decir, los informes científicos al respecto son claros, pero no de ahora, de hace 20 años, y sin embargo no se les ha prestado ninguna atención, y la juventud aquí efectivamente, como comentábamos. La legislación medioambiental más fuerte, con más potencia, es la de la Unión Europea, ¿no? ¿Por qué en estos 5 años tu grupo no ha propuesto nada, absolutamente nada, ni una iniciativa? ¿Cómo que no? Ni una iniciativa ha salido. Lo único que ha servido para Podemos, que además te va a costar defenderlo porque no es de tu cuerda, lo único que le has leído a Podemos en Europa es que de los 5 primeros que entraron, 4 se han ido, han pegado el salto y han dejado allí uno solo. Y has utilizado la institución europea para pegar el salto a otras instituciones. Mira, yo lo que sé que, por ejemplo, hablemos de bipartidismo, que lo entiendo, yo estoy perfectamente de acuerdo con el pluralismo político. Vamos a ver, por ejemplo, realistas con lo que había aquí en Europa. Sí, lo que había aquí en Europa y concretamente en Andalucía, y sigue siendo un problema que estamos sufriendo. Y hablamos de juventud, vamos a hablar de los más vulnerables, vamos a hablar de la infancia, vamos a hablar del problema de la bioclimatización de la aula. Lo hemos presentado de la infancia, ¿no? Nos lo han echado para atrás, pero mi grupo político, trabajó en la legislatura pasada, descafeinando términos y son cosas muy... La bioclimatización de los centros, no. Yo no te puedo decir perfectamente lo que porque vamos a cerrar, si os parece, este bloque ya, salvo que alguien quiera añadir algo de 30 segundos sobre el tema medio ambiente, lo verde.
las políticas de gestos son importantes, pero yo creo que son más importantes las políticas de hecho, y al final el sentido de esta Comisión Europea ha sido, primero, comprometerse 100% con la Agenda 2030 de Naciones Unidas e impulsar el Acuerdo de París, que lo ha impulsado precisamente un comisario español, que es el comisario Miguel Arias Cañete, que fija unos objetivos de reducción de emisiones que pueden gustarnos más, pueden gustarnos menos, pero que al final van encaminados al desarrollo sostenible y a la defensa del medio ambiente. Venga, cerramos a alguien. Nada. Medidas maquilladoras y grandes y rimbombantes números que no sirven y no se traducen realmente en políticas reales para la protección del medio ambiente, y se nos está olvidando también, porque aquí obviamente nadie va a hablar de eso, la protección de las especies animales y las especies también, la flora y la fauna, la recuperación de ecosistemas, el fin del tráfico de ciertas especies, eso también son políticas de medio ambiente. Lo que pasa es que, por supuesto, si a veces las personas no importan, los animales, por ejemplo, tampoco. Y luego también que hay que ponerse las pilas, pero ya, porque de hecho ya incluso vamos tarde. La destrucción del planeta es un hecho, tal y como vamos a día de hoy, y el no poner medidas ya va a ir en detrimento de las personas, especialmente jóvenes, que estamos aquí, que lo vamos a sufrir en primera persona. Muchas de las políticas que habéis comentado, que habéis contrastado en los primeros bloques de este debate, al final están hablando de una manera transversal de la igualdad, de la garantización de la igualdad para los diferentes territorios de la Unión Europea, pero también de la igualdad entre hombres y mujeres, de la igualdad entre lo rural y lo urbano. Vamos a abordar ese último bloque que ya hemos tocado en cierta medida, pero que ahora os pido ya más concreción en qué políticas desarrollaría vuestro partido, en el caso de ser fuerza importante en el Parlamento Europeo y también en el municipalismo, para el desarrollo de políticas de igualdad, y centraríamos en igualdad social, la Europa social o los municipios y su apuesta por lo social, y la igualdad de género. O sea, un primer bloque, si os parece, de lo social, que desarrollaríais para el equilibrio de los barrios, de los territorios, en cuestiones sociales. Adelante, Andalucía. Pues bueno, desde Europa destinaríamos un 35% de los fondos de ayuda oficial para el desarrollo en intervención y formación, por ejemplo, para el tema de la violencia machista, el fin de la pobreza infantil, la atención temprana a aquellas personas que así lo requieran, la gratuidad de la escolarización de 0 a 3 años, el tema del fomento de la acogida y la adopción familiar, el hecho de que a nivel educativo, en todos los niveles, el tema de la realidad feminista esté presente. Nos borran de los libros de texto, nos borran de la realidad educativa, y se producen, por ejemplo, el tema de la violencia machista, el tema de la violencia contra el colectivo LGTBI está presente en las aulas también. Hay que hacer una sensibilización al respecto desde bien pequeñitos, porque la educación forma parte de una construcción de la sociedad fundamental. Y bueno, lo que hablábamos antes también a nivel municipal, ¿no?, de esas alternativas, de esa ayuda a las mujeres víctimas de violencia machista, aquellas también que sufran o que tengan diversidades funcionales diferentes, que tampoco se ha comentado aquí, que son personas que tienen más dificultades que el resto, y si además se suman una serie de opresiones a distintos niveles, el tema de la son personas racializadas o migrantes, con discapacidad, mujeres, se suma una serie de opresiones, ¿no?, de desigualdades que les afectan especialmente. Lo que está claro es que vamos a estar con los colectivos más vulnerables, con las mujeres. Las mujeres son la mitad de la población, a pesar de que nos traten siempre con descendencia o con ese paternalismo, ¿no? Gobiernan solamente se hacen medidas solamente para aquellas personas con una capacidad económica alta, que además son hombres, varones,
blancos, heterosexuales. Eso es lo que para quien gobierna, especialmente la derecha en Europa, y por eso tenemos las desigualdades sociales tan profundas a nivel sistémico. Partido Popular. Simplemente creo que es necesario que desde la Unión Europea se avance en políticas de apoyo. Lo ha dicho la compañera, creo que es importante avanzar en ese sentido. Políticas de apoyo a las mujeres, políticas de apoyo al empleo femenino. Creo que es muy importante que se reduzca esa brecha entre el empleo femenino también. Que desaparezca mejor, ¿no? Que no haya brecha salarial. Eso es fundamental. Pero creo que además un hecho significativo es que precisamente el desempleo juvenil, el desempleo femenino se agrava en la edad en la que las mujeres se quedan embarazadas. Eso creo que sería importante avanzar en ese sentido. Desde la Unión Europea yo creo que se pueden impulsar políticas de fomento para la contratación de mujeres en este sentido, porque al final lo que no puede ser es que una mujer, por el hecho de quedarse embarazada, no pueda acceder a un empleo. Igual creo que es importante realizar programas, y ahí lo incluimos también, de lucha contra el bullying, contra el acoso escolar. Creo que los niños deben estar protegidos, y creo que además muchas de las causas en este sentido son, por ejemplo, los derechos del colectivo LGTBI. Creo que ahí pues tiene que avanzarse mucho, y con los errores y los aciertos que se puedan tener, o que puedan tener distintos posicionamientos políticos, al final lo que hay que hacer es avanzar en ese sentido y proteger y evitar esa discriminación que se produce muchas veces por el hecho de tener una orientación sexual, de tener un género, de tener una raza. Alejandro. Yo, de verdad, que ojalá todo el Partido Popular pensase como José Carlos, te lo digo de verdad, pero la realidad no es esa. La realidad lamentablemente no es esa. Una de las cosas que ha dicho José Carlos es que las mujeres, el tema de la brecha salarial, que ha dicho y ha reiterado, como decía Lucas, hay que eliminarla. Uno de los problemas, por ejemplo, para no llevarlo a lo anecdótico, lo que no es anecdótico, pero vamos a llevarlo a una propuesta concreta. De hecho, que cuando las mujeres se quedan embarazadas, ahí empieza el periplo de los despidos indisciplinarios, ahí empieza una de las mayores lacras para la mujer, que es que te echen simplemente porque estés embarazada, porque te vayas a quedar embarazada. Bueno, pues que por favor el Partido Popular, que se hable con sus mayores y les diga que retiren del Constitucional los permisos de paternidad, que es la única manera que tenemos de que cuando llegues a un trabajo a mí me pregunten si voy a dejar embarazada a mi mujer, y que mi mujer no le tengan que preguntar si se piensa quedar embarazada. O empezamos por medidas concretas, como ha hecho el gobierno socialista, y nos llevan al Tribunal Constitucional porque dicen que es inconstitucional que los permisos de paternidad sean intransferibles e iguales entre hombres y mujeres. Eso es una medida concreta, clara, que va a destruir o a intentar destruir la brecha salarial. Y si medidas claras y concretas que creemos los que estamos aquí, por lo que os he escuchado, no me lo he inventado yo, que estamos de acuerdo, pues digámosle a nuestros mayores que se están equivocando, que no se metan en esas guerras ideológicas, que más que ideológicas son electoralistas, que no se metan en esas y que dejen tranquilo el permiso de paternidad, que lo único que va a hacer es igualar a los hombres y las mujeres, de cara a que cuando vayamos a un trabajo no nos tengan que preguntar si vamos a dejar embarazada a nuestra mujer o si las mujeres se van a quedar, o se piensan quedar embarazadas. Eso es lo primero. Lo segundo, en cuanto a lo social, que es de lo que empezaba el debate. En cuanto a lo social, hablamos de una cosa fundamental y estamos hablando, recuerdo, del contexto europeo. Vamos a ver. No podemos defender aquí que vamos a apoyar lo social, que la igualdad, ¿sabes?, cuando tenemos un Partido Popular Europeo que rechaza frontalmente a aquellas personas que van contra los derechos iguales, y lo estoy diciendo bien, no me estoy equivocando, va contra los derechos de los iguales, menos el Partido Popular, que dentro del Partido Popular Europeo coge y a Víctor Orbán lo acoge. El único partido dentro del grupo que rechaza que echen a una persona como Víctor Orbán, que dice que los musulmanes vienen a España no porque sean refugiados, no porque vengan de guerra, sino porque vienen a invadirnos. Y el único partido de dentro del grupo Partido Popular Europeo que rechaza que a esa persona se le eche y se le expulse y se le haga un cordón sanitario junto al resto de partidos que son eurófobos, es el Partido Popular.
que tiene que cogen 3 personas, lo votan a favor, 9 se abstienen y González Pons se va a la cafetería y no va ni a votar. A ver, por alusión el Partido Popular tiene ahí 2 pendientes, una del permiso de paternidad y el tema de Orbán. El tema de Víctor Orbán, yo creo que al final, nos guste más o nos guste menos, Víctor Orbán ha sido representante legítimo y yo creo que ahí, pues, aunque no estemos de acuerdo en algunas de las cosas que se pueden realizar, lógicamente esto no es una secta. No, porque soy los únicos que habéis votado que sí. Esto no es una secta, pero creo que aquí tenemos lo primero que respetar a los representantes legítimos de los europeos, aunque no nos gusten algunas de las cosas que hagan. Compañeros no me terminar, Alejandro, por favor. Lógicamente, a mí personalmente hay cosas que no me pueden gustar al 100%. Yo no puedo estar de acuerdo con un programa 100%. Pero os habéis quedado solos, apoyándolo, dentro de tu grupo. Que al grupo se entra porque queréis, no porque os casten. Y él se llama Partido Popular Europeo porque Aznar lo consiguió en su día. Oye, un mérito para Aznar, que consiguió que todos los populares, que todos los conservadores europeos se llamaran Partido Popular Europeo. Pero si sois los únicos de todos los grupos políticos, de todos los países de la Unión Europea que pertenecen a tu grupo político español es el único de todos que ha cogido y ha dicho Víctor Orbán con nosotros. Mucha tela, eso es fuerte. Eso es fuerte. Yo creo que ahí nos estáis equivocando, que Víctor Orbán, los partidos, en el sentido de el Partido Popular Europeo es una familia muy amplia, sí. Es una familia que acoge desde el centro político hasta la derecha y lógicamente el hecho de que este Víctor Orbán no se trata tampoco de restar, se trata de sumar, y ahí es importante también que un partido que se sitúa, un partido conservador en Europa, pues también tenga su sitio en el Partido Popular, porque el Partido Popular es una fuerza amplia que aborda desde el centro, insisto, hasta la derecha. Y como no somos una secta, no pensamos todos al 100% igual, ni vamos como robots a decir exactamente lo mismo. ¿Puedo defender a este? Perfecto. Pese a alguna discrepancia, estamos de acuerdo en sustancial componentes políticas económicas, por ejemplo, o como pueden ser otro tipo de políticas. Yo creo que ha quedado claro ese tema. Te queda el permiso de paternidad, que también te preguntaba Alejandro. Igual, creo que al final, con respecto a los permisos de paternidad o maternidad, ahí en ese sentido es importante apoyar la maternidad. De hecho, el Partido Popular presentó una propuesta de defensa de la maternidad, de ayuda a la maternidad y de ayuda a la conciliación. Creo que en ese sentido sí se tiene que avanzar. Creo que reducirlo solo a decir vamos a igualar la paternidad y la maternidad se soluciona el problema. Yo creo que ahí no se soluciona el problema. Yo creo que hay que seguir avanzando en esa política. He hecho una medida que vosotros habéis puesto en contra y la vais a llevar constitucional. Y creo que es importante que se avance en ese sentido, en la conciliación, ayudar a las mujeres a que concilien, porque muchas veces lo que ocurre es eso, que por el hecho de estar embarazadas no pueden conciliar y quienes se quedan embarazadas en muchos casos son las mujeres. No, en todos. O sea, bueno, hay hombres trans que pueden quedarse embarazadas. Hay mujeres que no se quedan embarazadas porque deciden no ser madres. Y hombres que se quedan embarazadas. Te voy a pedir que cierre ahí porque ya estamos en un ping-pong en esta banda y Luis Marina interviene, por favor. En ese sentido, a quien hay que proteger en mayor medida, porque también hay madres solteras, es a la mujer. Pues no hagamos lista ni bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Si quisiéramos equipararnos con los países europeos en los que sí se respeta y garantiza el tema de la crianza, seguiríamos aumentando el permiso de maternidad. Y cuando apoyamos a la familia, apoyamos a todas las familias que pertenecen a los colectivos LGTBI. Efectivamente, no solamente las mujeres cis pueden quedarse embarazadas, hay hombres trans que también pueden, y eso también es algo a contemplar, aunque a día de hoy la mayoría de familias más vulnerables son aquellas monomarentales. ¿Por qué? Porque el acceso al empleo por parte de la mujer, pues sabemos que tenemos los trabajos más precarios. La tasa de desempleo nos suele afectar negativamente más a nosotras, y cuanto más si además estamos a cargo de alguna criatura, ¿no? En ese sentido también, cuando hablamos de brecha salarial, no significa solamente que por el mismo empleo haya es decir, nos paguen menos, ¿no?, por el mismo empleo, sino que es que los trabajos que desempeñamos fundamentalmente las mujeres, que son aquellos de las tareas de cuidados, como el tema de la limpieza, la asistencia a personas a domicilio,
no están valorados socialmente y por lo tanto se pagan peor, ¿no? Cuando son aquellos empleos que sustentan la vida. Y cuando hablamos de sustento de la vida, también hay que mirar a los servicios públicos. Los servicios públicos, cuando se hacen recortes en servicios públicos, estamos perjudicando fundamentalmente a las mujeres, porque en temas de sanidad, en educación y en servicios sociales, la mayor parte de personas que prestan esos servicios son mujeres y además obviamente repercute en la calidad de vida del conjunto de la población el recortar en esos servicios públicos que son fundamentales. Y aquí, aunque por lo que están diciendo tampoco parece que se dan cuenta de lo que los partidos, tanto PP como PSOE, han estado haciendo, y me refiero concretamente al tema de la ley de dependencia, a los recortes de la ley de dependencia que aplicó el PP a nivel estatal, pero que desde la Junta de Andalucía, con Susana Díaz a la cabeza, tampoco se hizo absolutamente hemos pagado nada. La dependencia con dinero propio cuando no nos correspondía. Totalmente insuficiente, porque totalmente insuficiente. ¿Dónde sacó el dinero? ¿Debajo de las piedras? Y como que debajo de las piedras, dependiendo de dónde apliquen los recortes, se aplica y que quieras potenciar. Yo creo que la dependencia en Andalucía lo hemos pagado a pulmón y como siempre, pues la realidad no es eso. Como siempre, la izquierda de salón jamás reconoce nada, ni los permisos de paternidad, ni reconoce absolutamente nada de lo que hace. ¿De que no ha dicho nada? El permiso de paternidad, claro que hay que contemplarlo, pero que es mucho más profundo el problema y hay que ir a la raíz del problema. Es muy profundo, pero cuando acertamos tampoco. No, simplemente eso, no, yo lo siento mucho, pero el PSOE muchas veces se queda en bonitas leyes que no les aplica presupuesto o se quedan en simples gestos políticos, pero la realidad a las leyes no se le aplican presupuestos, se le hace memoria económica. Gracias por el apunte. Pero bueno, lo que quiero decir fundamentalmente es que el tema de la igualdad de género, de la igualdad de mujeres y hombres, está todavía muy lejos de la realidad y que no se están apoyando ni con partidas económicas. Y ahí también lo que sí sé es que ha habido dos leyes de violencia, dos leyes de igualdad por parte del PSOE que no se han dotado de presupuesto económico ninguno, que fue bastante curioso, porque la primera creo que es de 2005, si mal no recuerdo, que no ha servido para nada, pero en el 2007, antes de que se disolviera la Junta, se sacó también otra ley que no servía para nada porque tampoco tenía una dotación económica suficiente. Entonces, venir aquí a dar lecciones en ese sentido es bastante cínico. ¿Y dónde estaba tu grupo? ¿Cómo? ¿Que dónde estaba tu grupo? Mi grupo proponiendo que un 5% del PIB sea para luchar contra la violencia machista, que se cree una consejería de la mujer específicamente y que las políticas económicas y que las políticas feministas sean transversales a las distintas consejerías, que efectivamente haya casas para esas mujeres víctimas de violencia de género, que las personas profesionales que tratan con esas mujeres tengan formación específica, tanto policía como juristas, como psicólogos y psicólogas. Es decir, en ese sentido yo creo que podemos decir que hemos sido bastante ambiciosos y ambiciosas para la situación tan sangrante que hay y que ni el PSOE ni el PP pues han sabido sacar adelante. Es curioso que siempre la izquierda de salón, como me gusta de salón. llamarla, sí, pues más salones que los que habéis estado sentados vosotros. A ver, entonces ustedes son la izquierda de moqueta. Entonces, de moqueta parlamentaria. Entonces, en todo el relato de ataque al PP y al PSOE, aunque siempre os centráis en el PSOE, por supuesto, porque es vuestro enemigo a batir, no lo entiendo. No te he escuchado decir nada de las listas negras, no te he escuchado nada de decir la eliminación de la violencia, del término violencia de género, no te he escuchado decir absolutamente nada de los chiringuitos que dice pues la tener nuestro programa, y si no te lo dejo cuando quieras, pero efectivamente hay que ampliar el término y de violencia de género a violencia machista, efectivamente lo tenemos contemplado. Vale, me alegra. Bueno, porque es importante que la izquierda vamos a cerrar también diga esas cosas. Esta parte, vamos ya a 1 hora y casi media de debate, y a mí solo me queda una cuestión que poner sobre la mesa, salvo que luego queráis añadir algo más, y es sobre la cuestión de inmigración. Creo que la juventud ha de ser sensible a la cuestión de la inmigración. Nosotros estamos en Andalucía, pegados a un territorio
O sea, somos un territorio fronterizo, estamos percibiendo ya no solo en la costa, sino en provincias como la de Córdoba incluso, ¿no? Como el año pasado ya llegaron aquí también migrantes a los que hubo que atender en el pabellón de Vista Alegre. Esto ha ocurrido en muchos sitios. Europa tiene mucho que decir con el tema de migración. Así que, por favor, Alejandro, ¿qué solución le daría a la cuestión migratoria? Esto tiene que ser una solución drástica y una solución que venga desde la Unión Europea y que involucre inexorablemente a todos los Estados miembros de la Unión Europea, porque es la única manera que tenemos de darle asilo a esos inmigrantes que no vienen aquí por gusto, que es que eso es importante decirlo, porque yo escucho muchos mítines de estos de la extrema derecha que parece que dicen que vienen aquí de excursión, y aquí vienen huyendo de la guerra, huyendo de la miseria, huyendo del hambre. Y es muy importante también poner en relieve estos también de los salvapatrias que hablan de que son todos muy pro vidas, pero que después le dan exactamente igual que haya gente muriendo en el Mediterráneo. Y esto o se ataja desde la Unión Europea, o habrá países como España, Portugal, Francia, que llegue un punto en el que no podamos acoger a más. Y eso es un nefasto error de la democracia, es un Estado fallido el que nosotros no podamos darle asilo a esos inmigrantes que vienen aquí en busca de una vida mejor. Y como hay que ser realista también en las propuestas, por eso digo que es la Unión Europea en su conjunto el que tiene que poner esas tasas de acogida de inmigrantes para que podamos, como nosotros también fuimos migrantes en su momento, que nosotros podamos... Y lo somos. Y lo somos, desde luego, como has dicho antes, el retorno del talento. Somos y le demos esa salida, esa oportunidad a la humanidad en general, a los derechos humanos. No solamente estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de personas que mueren en el Mediterráneo y a esas mafias a las que hay que atajar también, porque son los que sacan su mejor partida, sus mayores frutos, y aquí nadie dice nada. No sé, Carlos. Muy de acuerdo con muchas de las cosas que has dicho. Creo que además no es una cosa tanto de partidos políticos o de ideología, sino, salvo algunas, que lo que hacen es olvidarse de que existe el mundo más allá. Y yo creo que aquí es más cuestión de que los estados, como tú has dicho, se pongan de acuerdo. Al final no se trata de que Europa esté aquí con Europa y yo me llevo muy bien con Francia y tal, y nos olvidemos de que esto va de personas y que aquí tenemos que unir a las personas. Y Europa ha cometido errores importantes. Ahí Europa se ha equivocado muchas veces en muchas cuestiones. Y creo que eso no se debe a una determinada ideología o a un determinado partido político. Yo creo que eso se debe más a los intereses de determinados estados con respecto a otros. Lógicamente entiendo que para Dinamarca no es un problema acuciante la inmigración porque no llegan tantos inmigrantes, no lo sé. Pero creo que a los países del sur, que somos los principales receptores de la inmigración, sí nos preocupa y es un tema que es muy importante. Y como tú has dicho, no vienen por gusto las personas que vienen a nuestros países. Yo creo que vienen porque tienen sus problemas en sus países, vienen porque hay unas mafias que les meten en la cabeza que van a tener una vida mejor, que probablemente la tengan aquí en Europa. Entonces creo que ahí las soluciones a ese problema tienen que venir de la mano de 2 o 3 líneas básicas. La primera línea, cooperación al desarrollo. Creo que Europa se tiene que comprometer mucho a invertir en esos países de origen, ayudar a que se desarrollen esos países de origen, dotándoles de programas de apoyo, de creación de colegios, de creación de por ejemplo, viveros de empresas, que en definitiva en esos países se vaya generando oportunidades, las oportunidades que ahora no tienen, y que esas personas, pues si quieren venir a Europa, puedan venir porque aquí también tengan oportunidades, pero oportunidades de verdad. Creo que también otra línea importante es el tema de Frontex. Europa no se ha preocupado lo suficiente en la defensa de la frontera, ya no contra los inmigrantes, sino en el control de acceso de esas personas que vienen aquí a estos países. Creo que
hay que dotar de más medios a Frontex. Creo que se le debe dar un apoyo también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están haciendo su trabajo, que están intentando controlar el acceso y no por impedir el hecho de que personas lleguen aquí a estos países, a España o a Italia o a Grecia, sino por el hecho de que exista un control en el acceso. Creo que ahí es importante. Te pido que vayas cerrando. Y por último, y tú lo has dicho, la lucha contra las mafias. Las mafias que están traficando con seres humanos, que están traficando con personas, y ahí es importante que se ponga la vista para que el hecho de que esas mafias que juegan con las personas campen un poco a sus anchas, pues se termine. Marina. A ver, hay que decir alto y claro que las políticas de fronteras de la Unión Europea es precisamente lo que ha favorecido, entre otras cosas, ese aumento de las mafias que trafican con seres humanos, ¿no? Políticas de la Unión Europea, como cerrar las rutas migratorias, haciendo eso, que se proliferen esas mafias y que se den situaciones desesperadas por la parte de la población migrante, es totalmente desolador. Tenemos uno de los más deshonrosos récords aquí en Europa, y es que el Mediterráneo es una auténtica fosa común. La derecha le da por hablar de llegadas masivas de inmigrantes, lo cual es totalmente falso. Recurren al discurso del miedo, de ellos contra nosotros, para mentir descaradamente sobre la realidad migratoria en Europa. Porque luego, por ejemplo, no les preocupa, y nos centramos, por ejemplo, en el territorio español, la llegada masiva de turismo blanco y europeo a costas como la de Ibiza, donde destruyen además el medio ambiente, o aquí mismo en Andalucía, ¿no? Destruyen el medio ambiente, el turismo es insostenible, pero sí les preocupa esa llegada de personas migrantes que además, también hay que decirlo, esas personas muchas veces llegan aquí por el expolio europeo que se ha hecho de materias primas en países como África, por ejemplo, y en el fomento de guerras que además están subvencionadas por los grandes estados y las grandes potencias económicas europeas. Es decir, el problema de la migración lo han originado los mismos países que ahora mismo pretenden luchar contra una realidad totalmente desoladora provocada por nosotros y nosotras mismos, ¿no? En este sentido. Y luego es muy triste también cómo, además de que no se aplican políticas suficientes a nivel solidario y humanitario, ¿no? Porque, por ejemplo, vimos hace poco cuando Pedro Sánchez sustituyó a Rajoy en el gobierno, la medallita que se puso con el Aquarius, cuando luego los inmigrantes que llegaron en esas embarcaciones fueron directamente a los CIES, ¿no? Que los abusos de los derechos humanos que se producen en esos centros han sido ampliamente denunciados y siguen sin cerrarse esos centros. Bueno. Y ya no solamente eso, sino la retención de barcos de ayuda humanitaria en nuestras costas. Es decir, estamos siendo totalmente insolidarios con personas que sufren de guerra, de hambre, porque da igual que sea migrante económico o un migrante refugiado. En ese sentido, las fronteras tendrían que ser flexibles y amables para quienes vienen, porque también, efectivamente, y en el territorio español lo sabemos, hemos sido también población migrante y seguimos siendo población migrante. ¿Algo que añadir al tema migratorio? Creo que estamos muy de acuerdo en el problema, en el análisis del problema, y al final lo que se trata es la búsqueda de soluciones. Lógicamente esto tiene mucho que ver con problemas históricos, con problemas de división de distintos países en distintas épocas y sin tener en cuenta ni etnias, ni religiones, etcétera. Entonces, ese problema ya lo sabemos, lo tenemos analizado, sabemos que esa es la realidad que viven muchos países, tanto de Oriente Medio como de África. Las soluciones, yo he planteado las que he creído oportunas, que las incluimos en el programa electoral, y ahí esa defensa de las fronteras tiene un porqué. Creo que España no está preparada tampoco para una avalancha. Somos zona de paso, ni siquiera la gente que viene se queda aquí, sí, y eso es una de las grandes mentiras. Tenemos que hacerlo de forma ordenada, y creo que en la lucha contra las mafias
va a hacer forma que ordenada, mucha gente que viene, muchas personas vamos a que dejar vienen que aquí, patera ordenadamente naufraguen en nuestras contra costas. las mafias y vamos a luchar Y que aparezcan por cadáveres día sí y día también en nuestras playas. Vamos a luchar por una cooperación al desarrollo en los países de origen, por ejemplo. Eso es algo fundamental. Y también es algo Aquellos fundamental que no bombardeemos, ¿no? luchar contra las mafias. Creo que España no bombardea a nadie ni está en guerra con nadie. Pero financia guerras que... Ahí la lucha y la cooperación al desarrollo y la lucha contra las mafias son fundamentales en esta política de inmigración y también la dotación de medios a Frontex y que Frontex también actúe en estas costas para permitir que esas personas no se vean abocadas a morir en el mar. Frontex no es la solución. Había pedido Alejandro la palabra. Bueno, para terminar, creo, ¿no? Sí. Salvo que haya alguna idea que queráis. Vale, bueno, pues yo para terminar, lo único que voy a proponer y que propone el Partido Socialista, lo lleva haciendo durante estos últimos años, es que los partidos que se consideran democráticos, los partidos que se consideran que están dentro, independientemente de su ideología, dentro de un espectro ideológico que sea aceptable, hagamos cordones sanitarios a extrema derecha, que son los que le dan pábulo a aquellos que dicen que la violencia de género no es un problema, a aquellos que dicen que la inmigración es el mal mayor de nuestros países y que le hagamos un cordón sanitario tanto a nivel español como a nivel autonómico, que no se lo tenemos hecho, como a nivel europeo, con esos partidos que son homófobos, racistas, van contra la inmigración y que lo único que hacen es alarmar, como decía Luz, a la población innecesariamente, porque además son datos falsos y datos que lo único que hacen es darle pablo a falsas mentiras, fake news, y que le hagamos un cordón sanitario entre todos. Pero tampoco me vale que partidos que son pretendidamente de izquierda apliquen políticas de derecha y políticas que atentan directamente contra los derechos humanos, como comentaba antes, el PSOE ya aplicó cuando Pedro Sánchez sucedió a Rajoy tras la moción de censura, y esa es una realidad. Es decir, el PSOE no ha, y aquí lo vemos también en la Junta de Andalucía cuando gobernaba el PSOE, que además la situación se va a agravar por las distintas políticas existentes de no atención a esta parte de la población. ¿Qué pasa también con el tema de los menores no acompañados que llegan a nuestras costas? Que no hay soluciones realistas porque no hay una inversión en la acogida. Mi compañera Maribel Mora le gusta hablar mucho de andaluces con papeles y andaluces sin papeles, refiriéndose a aquellos que, aunque no tengan papeles, pero llegan a nuestras costas y por lo tanto deberían tener acceso a unos derechos fundamentales, a que se les enseñe español independientemente de su situación administrativa y que tengan garantizados todos los derechos mientras se resuelve esa situación. Pero desde luego ni están llegando de forma tan masiva como es que no están llegando de forma masiva, sino que además lo sé, pero tenemos recursos suficientes para paliar la situación y ver poco a poco cómo se reintegran esas personas en el resto de la sociedad, cómo las incluimos, de forma que tengan todos los derechos garantizados y que no veamos la sangría tan dolorosa que estamos viendo en costas y no solamente en costas, ¿no? Sí. Pues el 26 de mayo hay 427 millones de europeos que están llamados a votar. Vamos a elegir 751 representantes, en España 54. Recordar que hay circunscripción única, porque con todos los líos que tenemos de elecciones, los electores van a encontrar las papeletas lideradas, en el caso de España, por el ministro de Exteriores, Josep Borrell, del PSOE, por la exministra de Sanidad, Dolors Montserrat, del PP, por Luis Garicano, Ciudadanos, quien también es vicepresidente de los liberales europeos, y por María Eugenia Rodríguez Paló en Podemos, entre otros partidos, que encontrarán nuestros espectadores, las personas que hayan seguido este debate, el día 26 de mayo en la urna, junto a las elecciones municipales. Por nuestra parte, agradeceros el tono, las propuestas, la capacidad también para intervenir y hacer el debate dinámico, que no fuera solo una sucesión de monólogos, y muchísimas gracias por venir a este debate. Gracias a vosotros.